¿Qué tal? En esta ocasión vamos a revisar la unidad 3 con el tema conceptos de ergonomía. En esta unidad vamos a revisar principalmente cuáles son los primeros conceptos básicos sobre lo que es la ergonomía, algunos otros aspectos en relación a el entorno sobre el cual la ergonomía tiene su aplicación y finalmente algunas características que debemos tomar en cuenta para aplicar ergonomía preventiva. De tal forma que el objetivo de la ergonomía es mejorar la vida del usuario en los diseños y desarrollos ergonómicos, tanto delante de un equipo de trabajo, como puede ser en una fábrica, como en un lugar doméstico, como puede ser en la cocina, etc. En cualquier caso, este objetivo se concreta básicamente a la reducción de los riesgos posibles y un incremento en el bienestar y el confort de los usuarios. El objetivo de la ergonomía es el bienestar de los individuos durante el desarrollo de sus actividades productivas. La ergonomía es la disciplina que se encarga del diseño de lugares de trabajo, herramientas y tareas, de modo que coincidan con las características fisiológicas, anatómicas, psicológicas y las capacidades de los trabajadores que se verán involucrados. Busca la optimización de los tres elementos del sistema: humano, máquina y ambiente, para lo cual elabora métodos de la persona, de la técnica y de la organización para lograr los objetivos antes mencionados. El hecho de que trate de incluir en el concepto el aspecto de las características fisiológicas, ¿sí?, y psicológicas del individuo es fundamental en el tema de la ergonomía. Las definiciones de ergonomía. El Consejo de la Asociación Internacional de Ergonomía estableció la siguiente definición, que abarca la interdisciplinariedad que fundamenta esta disciplina. La ergonomía es la disciplina científica relacionada con la comprensión de las interacciones entre los seres humanos y los elementos de un sistema. Y la profesión que aplica teoría, principios, datos y métodos de diseño para optimizar el bienestar humano y todo el desempeño del sistema. Su aplicación en el ámbito laboral ha sido tradicionalmente el más frecuente, aunque también está muy presente en el diseño de productos y en ámbitos relacionados como la actividad del hogar, el ocio o el deporte. El diseño y adaptación de productos y entornos para personas con limitaciones funcionales también es otro ámbito de la situación de la ergonomía. Cuando hablamos de limitaciones funcionales, estamos hablando de personas mayores, personas con alguna discapacidad, etc. Todo diseño ergonómico ha de considerar los objetivos de la organización, teniendo en cuenta aspectos como la producción, la eficiencia, la productividad, la rentabilidad y la innovación y calidad en el servicio. Es decir, el desarrollo del trabajo propio de la ergonomía tiene que buscar como principal objetivo favorecer, como ya mencionamos anteriormente, tanto el bienestar y la comodidad del individuo o de las personas, como también favorecer incrementos en eficiencia y productividad con la consecuente rentabilidad para las empresas. Las áreas con las que se encuentra estrechamente interrelacionada la ergonomía, que también con las cuales se intercambian información y se fortalece, son las siguientes: la fisiología, la psicología, la sociología, la economía, la medicina, la antropometría, la ingeniería, la biomecánica, la seguridad industrial, la toxicología y la higiene ocupacional, entre las principales. Cada una de estas disciplinas ofrece información y datos
que por medio de el desarrollo de la ergonomía son de gran utilidad para poder lograr los objetivos de esta disciplina de la ergonomía. Es decir, vamos a ver aspectos que tienen que ver con aspectos psicológicos del entorno laboral, vamos a ver las capacidades fisiológicas de los individuos al momento de desarrollar una actividad laboral, vamos a ver las capacidades, la capacidad física que los individuos presentan ante ciertas condiciones de trabajo, etcétera, ¿no? Obviamente, todo lo que tiene que ver con la prevención en sus condiciones de salud. ¿Qué beneficios nos puede otorgar implementar acciones favorables dentro del campo de la ergonomía para las empresas? Primero, nos va a ayudar, pues, porque la aplicación de principios y conceptos de ergonomía nos va a ayudar a reducir lesiones y accidentes de trabajo. También nos ayuda a evitar que aparezcan errores tanto en los métodos de proceso como en la toma de decisiones de los individuos, ¿vale? Disminución de riesgos ergonómicos, es decir, todos aquellos que sean contrarios a la ergonomía, que afecten el bienestar y el confort de los individuos en su contexto laboral. También disminución de enfermedades profesionales, disminución de días de trabajos perdidos, obviamente ocasionados ya sean por ausencia de un trabajador o un empleado debido a enfermedades laborales o debido a accidentes de trabajo. Disminución del ausentismo laboral, estas principalmente debidas a las condiciones del entorno laboral. No solamente se considerarán las condiciones físicas del espacio de trabajo, sus implementos y sus equipos de trabajo, sino también las condiciones socioemocionales que rodean al individuo. Y eso nos ayuda al mejorar esas condiciones, ayudamos a que cada individuo de una organización evite ausentarse o asista con mayor convencimiento de su participación en la organización. Y obviamente nos va como beneficios también la disminución de rotación de personal. Por otro lado, nos ofrece aumento en la tasa de producción, aumentos de las eficiencias, aumentos en la productividad, aumentos en los estándares de producción, aumentos en el clima organizacional y nos ayuda a simplificar tareas o actividades, así como en mejorar el rendimiento del trabajo. Estos son solamente algunos de los más importantes beneficios que el tema de ergonomía aplicado a las organizaciones nos otorga. A continuación, vamos a hablar de estos tres componentes del sistema sobre la cual desarrolla su campo principal de acción la ergonomía como tal. Y es el sistema hombre, máquina y entorno. ¿Vale? Que en esta imagen tratamos de manifestar cada uno de estos espacios, ¿no? El hombre, obviamente, manipulando el tablero de control, el de una máquina, que en este caso es un avión, y el entorno, que es el contexto que rodea esta interacción. En este caso puede estar acompañada de la iluminación, está acompañada de las condiciones climáticas, etcétera, ¿no? Tanto externas como internas, que entran en contacto con el individuo en esta imagen. Para poder entender de mejor forma qué es el sistema hombre-máquina, nos dice que se conforma por el factor humano, los factores organizacionales, particularmente la estructura organizacional, factores informativos que tienen que ver con la comunicación que existe, como acabo de mencionar, entre la máquina, así como el ser humano y lo que esta interacción causa como efectos en su contexto en el que se desarrolla esta interacción. Factores territoriales que comprenden el espacio de trabajo, es decir, cuáles son las características idóneas en las que se está desarrollando o se debe de desarrollar la actividad de esta interacción entre hombres y máquinas, ¿sale?
El establecimiento de vínculos funcionales entre los componentes del sistema hombre, máquina y entorno en la etapa del diseño, particularmente de puestos de trabajo, facilita la explotación del sistema, lo cual conlleva los requisitos finales de selección, aprendizaje, concentración de los medios exteriores de la actividad laboral y medios para su utilización. En esta imagen podemos observar de manera especial cómo se lleva a cabo la relación entre el individuo y la máquina. Y esta interacción que está aquí indicada por medio de las flechas que aquí señalan, por medio de estas flechas, nosotros podemos observar cómo funciona. Esta interacción empieza con la percepción o la interpretación de lo que el individuo requiere ejecutar, de su toma de decisiones, y una vez que hace una interpretación del contexto y las características de la labor a desempeñar, transmite esas decisiones a través de su cuerpo hacia un mando, que por lo general es el medio en el cual nosotros transmitimos una información a la máquina para que ésta ejecute la función para la cual está siendo diseñada, ¿no? O ha sido diseñada. Los mandos pueden ser de diferentes tipos, pueden ser, como vemos ahorita, palancas, pueden ser pedales, pueden ser volantes, pueden ser tableros digitales por computadoras, etcétera, ¿no? Estos mandos reciben la información que el individuo introduce al sistema máquina, en el cual es reconocido por un mecanismo de control, que es el que ejecuta las operaciones para las cuales la máquina está siendo diseñada, aquí en esta fase de producción. En la producción es donde la máquina ejerce su función propia, y posteriormente el diseño de estas máquinas también nos arroja y nos devuelve información por medio de indicadores o tableros de información, con las cuales nosotros, mediante la percepción de nuestros sentidos, ya sea la vista, ya sea el sonido o el tacto, podemos nosotros sentir o interpretar los resultados o los efectos que nuestras decisiones han generado en la interacción entre el hombre y la máquina. Y el ejemplo más claro, pues, es cuando nosotros conducimos un automóvil, ¿no? Observamos la carretera, interpretamos, tomamos decisiones, izquierdas, derechas, velocidades, cuándo acelerar, cuándo detenerse. Tenemos los mandos para decirle a la máquina, al vehículo en sí, cuándo vaya más rápido, cuándo detenerse por medio de los mandos, que pueden ser pedales, etcétera. Y también tenemos el auto tiene sus mecanismos de control, que son los propios componentes internos del vehículo, para generar el movimiento, que es la función para la cual los automóviles están desarrollados y diseñados. También sabemos que en el tablero de control hay una serie de indicadores que nos ofrecen información sobre las condiciones en las que está la máquina en operación. ¿Okay? Esto es lo que representa la interacción entre el individuo y la máquina. Como sabemos, esta interacción se da en un contexto. En este caso, el contexto debe ser tanto el contexto interno, es el entorno que rodea al individuo adentro del vehículo, como las situaciones externas que se manifiestan ante sus ojos para que pueda tomar decisiones adecuadas y conducir adecuadamente el vehículo. Por lo tanto, en este sistema hombre, máquina y entorno, el sistema hombre participa con su conocimiento, habilidades, aptitudes y destrezas para llevar a cabo la actividad laboral de manera óptima, ¿sí? El sistema máquina participa con su operación y buen manejo de acuerdo con el conocimiento del ser humano respecto a ella. Es decir, respecto a la máquina, sus capacidades para lo que sí está habilitada, sus limitaciones y sus precauciones, ¿no?
A eso se refiere el conocimiento que debe tener el sistema hombre respecto al sistema máquina. Finalmente, está el sistema entorno, con los acondicionamientos físicos que se hagan en el espacio laboral. Pero el entorno va más allá del espacio de trabajo, es decir, rebasa las fronteras de la empresa, sumándose aspectos que impactan en el individuo, como son su sistema de transporte, su vivienda, los servicios con los que goza, la educación, los servicios de salud, hospitales, que forman parte de la demanda de la satisfacción de las necesidades básicas de los trabajadores. Esa es parte del entorno que también tenemos que considerar. El ser humano tiene varios espacios de desarrollo, el familiar, el social y el laboral. Y el ser humano está dentro de cada uno de ellos que forman un todo social para ellos. Es decir, no nos vamos a limitar al hablar del entorno exclusivamente del espacio físico donde trabaja, sino que también tenemos que tomar en consideración el espacio familiar, social y laboral, ya que son vitales para que el individuo se maneje de una manera positiva en el aspecto socioemocional en un entorno laboral. De tal forma que a manera de síntesis sabemos que el hombre aporta capacidades, conocimientos y habilidades, además de su experiencia, en el correcto funcionamiento adecuado de los sistemas de trabajo, ¿sí? En el aspecto o el sistema máquina, esta desarrolla sus actividades en función del hombre y está para el uso del mismo. Ya tiene tareas definidas para ejecutar, es decir, una máquina está diseñada para un propósito específico. La máquina como elemento para formación y entrenamiento del personal y para pruebas, para conocer el grado de capacidad alcanzada y de deficiencias por eliminar de la máquina. Estos son los elementos característicos de los sistemas. En este caso, el sistema máquina. Por otro lado, el sistema entorno, ¿sí?, nos habla de aspectos que tienen que ver con la calidad ambiental, la seguridad laboral, las relaciones interpersonales adecuadas, condiciones para desarrollarse laboralmente, así como su autorrealización. Métodos de análisis ergonómicos. Ahora, ya hemos analizado los conceptos básicos de lo que representa la ergonomía como conceptos y sus campos de aplicación. También hemos visto cuáles son los elementos que conforman este campo de aplicación: el sistema hombre, el sistema máquina y el sistema entorno. Para poder nosotros desarrollar los principios y el concepto de ergonomía dentro de un espacio de trabajo, pues necesitamos apoyarnos de una forma que nos ayude a observar con mayor detenimiento ese sistema hombre-máquina-entorno. Para ello, en ergonomía existen métodos ya establecidos para desarrollar esta valoración. El análisis ergonómico del puesto de trabajo, dirigido especialmente a las actividades manuales de la industria y la manipulación de materiales, ha sido diseñado para servir como una herramienta que permita tener una visión de lo que es la situación de trabajo, a fin de diseñar puestos de trabajo y tareas seguras, saludables y productivas. La base del análisis ergonómico del puesto de trabajo consiste en una descripción sistemática y cuidadosa de la tarea o puesto de trabajo, para lo que se utilizan tanto observaciones como entrevistas a fin de obtener la información necesaria. Es decir, el análisis ergonómico nos va a permitir hacer una descripción de cuáles son las actividades y acciones y movimientos, de acuerdo al grado de precisión con que se haga, que el individuo realiza en su
lugar de trabajo. Para ello, se deben utilizar ciertas metodologías bien sistematizadas que me van a permitir obtener información para poder mejorar esas condiciones. En algunos casos se van a necesitar, además de observaciones y entrevistas, instrumentos simples de medición, como puede ser un luxómetro para la iluminación, un sonómetro para el ruido, un termómetro para el ambiente térmico, y etcétera. Dentro de los métodos más comunes que existen para el análisis del puesto de trabajo, para un análisis ergonómico, encontramos el método RULA. Este método me permite evaluar la exposición a los factores de riesgo que pueden ocasionar trastornos en los miembros superiores del cuerpo. Tanto analizamos posturas como repetitividad de movimientos, como la cantidad de fuerza que aplicada a esas actividades y la actividad estática del sistema músculo-esquelético. Ese método se apoya en este tipo de herramientas. Como podemos ver, nosotros por medio de este tipo de herramientas vamos a poder hacer un análisis y una descripción detallada de las condiciones de trabajo y las acciones que realiza el individuo en su lugar de trabajo. En este caso, analizamos los movimientos o las posiciones que durante el desarrollo de la actividad un individuo realiza en sus brazos, antebrazos y muñecas. Cada vez que nosotros identificamos cada una de estas categorías, de acuerdo a la categoría en la que esté implícita la acción que realiza el individuo, pues esta nos va a generar una serie de puntuaciones, las cuales vamos a ir anotando y acumulando, ¿sí? Para localizar la posición del antebrazo, para localizar la posición de las muñecas, si se giran o no se giran las muñecas, y otros detalles que tienen relación con esto. Por otro lado, también nos ayuda a analizar los movimientos y posiciones de cuellos, troncos y pierna, principalmente, en la cual también mediante una valoración, de acuerdo a lo que se pueda observar y relacionar conforme a estos parámetros, nosotros vamos a ir igual generando una cierta puntuación. Una vez que se completan todas las valoraciones y las observaciones, pues haciendo una serie de cálculos muy sencillos, nosotros podemos obtener aquí una calificación final. Y como podemos observar, en torno a esa calificación final, nos va a indicar si las condiciones observadas y descritas en este formato de análisis pueden ser aceptables, si nos va a requerir ampliar un estudio o hacer un estudio más detallado y además hacer una modificación de manera pronta, o si las condiciones observadas implican hacer un estudio a fondo y acompañadas de una modificación inmediata sobre las condiciones de trabajo que el individuo está desarrollando de acuerdo a lo que se observa mediante la aplicación del método RULA. Recuerden, el método RULA analiza los movimientos y las posturas de trabajo, particularmente o principalmente de la cintura para arriba de los individuos. El otro método se llama método NIOSH. La ecuación revisada de NIOSH permite identificar riesgos relacionados con tareas en las que se realizan levantamientos manuales de carga. Estos levantamientos están íntimamente relacionados con las lesiones lumbares, sirviendo de apoyo en la búsqueda de soluciones de diseño de puestos de trabajo para reducir el estrés físico derivado de este tipo de tareas. Otro método es el método OWASP, que es un método sencillo y útil que de igual forma nos ayuda a hacer una observación analítica
de la carga postural, es decir, cuáles son las posturas que adquiere el individuo en su lugar de trabajo, ¿sí? Y obviamente poderlas valorar de una manera muy similar a lo que vimos en el método RULA para poder tomar decisiones importantes en cuanto al diseño del espacio de trabajo o la mejora de los métodos en ese sentido. El otro método, también más conocido, es el método MAPFRE. Este método, desarrollado por el Instituto de Ergonomía MAPFRE, tiene la particularidad de incluir en su evaluación la opinión del trabajador, además de las observaciones y descripciones que ya analizamos en los métodos anteriores. Además de ello, incluye la opinión del trabajador, considerando de esta manera su punto de vista, quien es, en definitiva, el factor más importante a tener en cuenta a la hora de introducir mejoras, ya que es el puesto el que debe adaptarse al hombre y no viceversa. Es decir, hablar con el individuo, observar cuáles, hacer un levantamiento descriptivo de las actividades y acciones que realiza el individuo durante su labor, pues es una parte. Eso es con el objetivo de que sea el espacio y el lugar de trabajo, así como los implementos, los que se adapten a las características del individuo y no el individuo se vea forzado y obligado a adoptar posturas, a realizar ciertos movimientos repetitivos o estar en ciertas condiciones de trabajo en su espacio laboral que no, que le obliguen a hacer una adaptación que pudiera en algún momento dado generar alguna molestia o incomodidad. Entonces, estos son los aspectos que consideran los conceptos principales de lo que es la ergonomía. Hasta este momento hemos visto el concepto de ergonomía, su campo de aplicación, la importancia que tiene el sistema hombre, máquina y entorno en el desarrollo del aspecto del diseño de puestos de trabajo, de estaciones de trabajo o lugares de trabajo. Y también hemos visto que existen algunos métodos que nos van a facilitar de manera ordenada y sistemática la descripción de las acciones que realiza un individuo en su puesto de trabajo y tomar decisiones con el objetivo de alcanzar las metas de la ergonomía general, que son incrementar la seguridad, incrementar el confort y el bienestar del individuo inmerso en su entorno de trabajo, en su área de trabajo, ¿ok? Principalmente. Ahora vamos a ver el concepto de ergonomía preventiva. Es parte de la ergonomía que trabaja en íntima relación con otras disciplinas encargadas de la seguridad e higiene de las áreas de trabajo. Dentro de sus principales actividades se encuentra el estudio y análisis de las condiciones de seguridad, salud y confort laboral, principalmente. A la hora de que hablamos de seguridad, de higiene o salud y seguridad, nos damos cuenta que siempre vamos a encontrar relacionados estos dos conceptos, seguridad e higiene, salud y seguridad. Sin embargo, cada uno de ellos tiene características o abarca aspectos distintos. En general, seguridad se ocupa de aquellas condiciones, ¿sí?, o situaciones que causan lesiones. Se enfoca en los accidentes resultantes de condiciones o eventos severos, mientras que la salud estudia situaciones que causan enfermedades y se orienta a las condiciones menos intensas pero más prolongadas de una actividad, como puede ser el mal diseño de un lugar de trabajo. Entonces, por un lado, la seguridad tiene que ver con lesiones y accidentes, y por otro lado, la salud tiene que ver con enfermedades ocasionadas por estar durante tiempos prolongados expuesto a una situación de un entorno laboral mal diseñado. La ergonomía preventiva determina o nos ofrece una serie de factores que nosotros debemos de tomar en consideración al momento de hacer un análisis ergonómico. Si bien es cierto, existen
ya diferentes métodos, incluso actualmente pueden existir aplicaciones y software que nos da muchas facilidades para poder desarrollar estos estudios, pues si bien es cierto, nosotros debemos de desarrollar el sentido común que nos permita observar y analizar de manera práctica las condiciones de trabajo y los factores que yo necesito considerar que me ayuden a implementar medidas de prevención, ¿sí? que eviten problemas de ergonomía, o problemas de lesiones laborales, o problemas de enfermedades laborales en el trabajo, como lo mencioné. Una de las características, de los factores de estudio que debemos de considerar, tiene que ver con las características personales de los individuos o los sujetos que están desarrollando la tarea o la actividad en el ambiente laboral. Están, por una parte, la edad y el género, es decir, un joven, un adulto joven o un adulto maduro, pues no tiene las mismas facultades físicas o incluso psicológicas que puede tener uno más joven, son diferentes. En cuanto a género, pues es evidente, ¿no? Las capacidades físicas de un hombre y de una mujer generalmente son diferentes. La experiencia en el trabajo, ¿sí? Que de esta difiere entre un individuo y otro, condiciones de estrés, de fatiga, si el individuo consume drogas o alcohol, y alcohol, esas son condiciones que nosotros debemos de considerar a la hora de implementar la ergonomía preventiva. Otros factores de estudio son las características del trabajo, es decir, cuál es la actividad laboral en sí que tiene que desarrollar y cuáles son esos elementos que están relacionados, ¿no? Por ejemplo, el equipo, el tipo de controles que maneja, que requiere ese equipo, si está expuesto a riesgos eléctricos o riesgos mecánicos, a presión y riesgo de sustancias tóxicas, como algunas de las ahí es donde vamos a describir cuáles son las características de la actividad y el trabajo específico que realiza el individuo. Otro de los factores tiene que ver con el ambiente físico y tiene que ver con el entorno que rodea o que está establecido en el lugar de trabajo, ¿sí? Por ejemplo, la iluminación, si hay ruido, si hay vibraciones en el lugar de trabajo, si hay temperaturas y humedad específicas por la característica propia del trabajo, si hay riesgos de fuego o riesgos de radiación, si el lugar está en condiciones que puede generar caídas o identificar también en el ambiente físico la existencia y la ubicación de las salidas de emergencia. Otros factores tienen que ver con el aspecto socioemocional del individuo, o psicosocial también, ¿no? Es el ambiente laboral. El ambiente social puede producir una influencia extremadamente poderosa en el comportamiento humano. Entre algunos de los factores causantes de accidentes están las habilidades gerenciales, los incentivos, el entrenamiento y las normas sociales. Cada uno de estos factores incide en la forma en que el empleado valora la seguridad dentro del trabajo. Las habilidades gerenciales, aquellas que van desde que el individuo tiene que acatar una orden sin analizar antes los riesgos que ésta pudiera conllevar, ¿sí? Hasta el otro extremo, ¿no? En que el individuo ejecuta actividades de riesgo sin tener la supervisión o la cercanía de sus superiores, ¿no? Esos son dos extremos de deficiencias en las habilidades gerenciales. Incentivos en aquellos que trabajan a destajo o que sus ingresos dependen de la cantidad de labor que realicen, ¿no? Eso también es una situación que puede causar cierto riesgo. La capacitación, entrenamiento y las normas sociales de la organización, ¿ok? Cada uno de estos, obviamente, impacta de manera distinta en cada uno de los individuos y cada uno de ellos tendrá un valor o un aprecio distinto sobre su seguridad y sobre las condiciones que debería de tener en su lugar de trabajo.
Otro de los factores de estudio son los errores, particularmente el error humano. En la interacción hombre-máquina y entorno, al el mismo momento en que estamos hablando del individuo como parte de esta interacción, pues como humanos somos propensos a cometer errores. Y nosotros aquí clasificamos los errores que podemos cometer de dos tipos, ¿no? Los errores involuntarios, aquellos que se ocasionan por omisión o descuido, que no son de alguna forma posibles de prever, y los errores voluntarios, aquellos que debidos a una mala interpretación o un mal entendimiento de algunas instrucciones o de lo que se tenga que realizar, los errores de pensamiento lógico, lo que es lógico para un individuo puede ser ilógico para otros, y en ese margen es donde ocurren esos errores, y el que para mi gusto es el más grave, que es un error de negligencia, por negligencia, ¿no? Entendiendo yo la negligencia, que es realizar una acción de trabajo o una actividad que sabemos que los efectos o consecuencias que de llevar a cabo la actividad de la manera en que se esté haciendo puede generar errores o incluso pérdidas o accidentes, aún así, sabiendo que se puede cocinar todo eso, aún así realizarla, ¿sí? Eso es para mi gusto uno de los errores voluntarios más graves y que se deben castigar más. Otro de los factores de estudios es cómo está nuestra capacidad para detectar y controlar los riesgos. Es decir, durante el diseño de cualquier equipo o herramienta de trabajo, siempre se debe tratar de identificar cualquier posible riesgo durante el proceso de operación del mismo. Esta detección se debe realizar contemplando todas las situaciones y usos posibles. Es decir, yo no puedo, al momento de diseñar herramientas, equipos o un espacio en el cual se va a desarrollar una actividad laboral, yo debo de visualizar y tener esa habilidad de visualizar cuáles son los riesgos posibles e incluso extremos que pudieran suceder, ¿sí? Esto se puede hacer contemplando situaciones y usos posibles, es decir, desde las más simples hasta aquellas más difíciles de apreciar o de creer que pudieran suceder, pero que si hay las condiciones pudiera darse. Esto es en general lo que abarcaremos en cuanto a los conceptos de ergonomía como tal. En la siguiente unidad hablaremos de cómo estas disciplinas de la ergonomía concurren y además generan información valiosa que nos puede servir a nosotros en el momento de hacer un estudio ergonómico para mejorar las condiciones de operatividad de un puesto de trabajo, ¿sí? O incluso diseñar uno desde cero, ¿sí? Por lo tanto, pues es importante que entendamos primero todos estos conceptos para poder utilizarlos y comprender mejor los conceptos que vienen en los temas siguientes. Muchas gracias.